En esta segunda cápsula hablaremos un poco de termodinámica, o el estudio científico de la conversión de calor y otras formas de energía. Como mencionamos antes, la energía no puede crearse ni destruirse y solo puede transformarse. En ese contexto, existen leyes que gobiernan el flujo de la energía durante cualquier proceso. Estos procesos van a formar necesariamente parte de un sistema, un fragmento del universo que es el que nos interesa estudiar. Los sistemas que podemos observar pueden tener distintas características. Pueden ser sistemas abiertos que permiten el intercambio tanto de materia como energía. Los sistemas cerrados, donde solo se permite un intercambio de energía y no de materia. Los sistemas aislados, donde no hay intercambio de ninguna clase, ni materia ni energía. Y finalmente, sistemas en equilibrio, donde las propiedades entre dos sistemas o entre el sistema y el universo son iguales y no varían en el tiempo. En el caso de los seres vivos, los sistemas van a ser abiertos ya que podemos intercambiar materia y energía a través de la alimentación o a través de la producción de calor. Un ejemplo de sistema cerrado sería un pote hermético donde introduzco un elemento a alta temperatura, lo cierro y solamente va a haber un intercambio de energía a través del calor que se transfiere por la pared del recipiente. Si está correctamente sellado, no va a haber un intercambio de materia. Un sistema aislado puede ser, como ejemplo, un recipiente o un termo que está sellado herméticamente y donde debido a la presencia de un área de vacío no hay transferencia de energía con el medio ambiente. Existen cuatro grandes leyes que operan o que, donde la termodinámica debe regirse. La ley cero es lo que se conoce como la ley del equilibrio térmico, donde si yo tengo dos sistemas, A y B, que están a la misma temperatura, y un tercer sistema C, que está a la misma temperatura que el sistema B, entonces todos los sistemas están en equilibrio térmico. Otra forma de graficar esto es que si yo tengo dos sistemas conectados entre sí en forma física, uno más caliente que el otro, va a haber una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en el uso de los antiguos termómetros con mercurio, donde existe una transferencia de calor desde el cuerpo hacia el mercurio insertado en el termómetro y eso cambia su volumen y al estar graduado puedo saber la temperatura corporal cuando llega a un equilibrio térmico entre ambos elementos. La primera ley de la termodinámica es lo que se conoce como el principio de conservación de la energía, donde la energía no puede ni crearse ni destruirse y solo transformarse. Esta ley es fundamental ya que no existen pérdidas netas de energía. Lo que yo puedo ver son manifestaciones de ellas luego de ocurrir un proceso. Generalmente, cualquier transformación de energía se manifiesta en los seres biológicos en dos formas, en forma de calor y en forma de trabajo. Ya que estamos hablando del área médica o el área de salud, debemos considerar que si yo consumo un elemento rico en nutrientes, rico en calorías, el cambio en la energía producida me va a permitir generar calor que mantiene mi cuerpo a una temperatura constante de 37 grados y me va a permitir generar el trabajo necesario para desplazarme o llevar a cabo los procesos celulares que el organismo requiera. La segunda ley es lo que se conoce como la ley de entropía y el orden o desorden del universo. La premisa principal de esta ley es que la entropía del universo tiende a aumentar y los procesos únicamente serán espontáneos si son eventos que aumentan dicha entropía o dicho desorden. Es decir, para mantener el orden, yo necesito gastar energía debido a que no es un proceso espontáneo. Y finalmente, la tercera ley que se deriva, como lo mencionamos anteriormente, de las leyes de los gases, donde en la tercera ley
El cero absoluto o la temperatura donde la energía cinética es cero no puede alcanzarse por ningún procedimiento con un número finito de pasos. Debido a que no hemos alcanzado realmente esa temperatura, se ha predicho que gracias a una extrapolación de la información derivada de la ecuación de los gases ideales, que el cero absoluto equivale a menos 273,15 grados Celsius. Una vez contextualizadas estas leyes de la termodinámica, debemos considerar algunos conceptos termodinámicos que van a ser de utilidad. Como ya mencionamos anteriormente, la entropía va a ser el grado de desorden de un sistema. La entalpía va a ser la fracción de energía en forma de calor que se puede utilizar para realizar un trabajo a presión y volumen constante. Si yo tomo esos elementos, los puedo combinar en lo que se denomina un nuevo concepto termodinámico, lo que se conoce como la energía libre de Gibbs. Esta energía libre es la fracción de la energía que se puede utilizar para realizar trabajo en condiciones de presión, volumen y temperatura constantes, cuya fórmula es la que aparece escrita aquí abajo. ¿Por qué es importante este concepto de la energía libre? Porque muchos de los procesos que van a estar presentes en los organismos vivos van a estar medidos en su capacidad para ocurrir, y la energía libre de Gibbs va a ser el indicador que nos va a definir si ese proceso va a ocurrir en forma espontánea o no. Para ello, debo considerar dos cosas. Por un lado, cuál es la dirección del calor entre el cuerpo y el universo, y cuál es el flujo de energía durante el proceso entre el sistema y el medio. Cuando los sistemas pierden calor, se habla que la diferencia de entalpía es menor a cero y el proceso es exotérmico, libera calor hacia el ambiente. Sin embargo, si el sistema requiere absorber calor del universo, entonces se habla de un proceso endotérmico, donde la diferencia de entalpía es mayor a cero. Sin embargo, la entalpía propiamente tal no es un buen indicador para la espontaneidad del proceso, ya que algunos procesos pueden ser exotérmicos y no necesariamente ser espontáneos. Lo que mejor refleja la necesidad o el flujo de energía es lo que se indica a través de la diferencia de la energía libre de Gibbs. Cuando este delta G es mayor a cero, se habla de un proceso endergónico que no ocurre en forma espontánea. Si el delta G es menor a cero, se habla de un proceso exergónico y por lo tanto va a ser un proceso espontáneo. Cuando el delta G es igual a cero, el proceso se encuentra en equilibrio. Eso implica que puede ocurrir en un sentido o en otro, pero no va a haber ningún cambio real en el sistema. ¿Por qué es importante estos conceptos? Si yo considero cualquier reacción como un proceso de transformación, yo necesito que los reactantes se conviertan en productos. Y eso solamente va a ocurrir si la reacción es espontánea, es decir, libera una energía libre y por lo tanto presenta un delta G negativo. Sin embargo, no todos los procesos van a ocurrir en los tiempos que yo necesito. Esto es debido a que los reactantes, para poder llegar a convertirse en productos, deben pasar por lo que se conoce como un estado de transición, donde van a formar un producto intermediario. Esto que ven aquí es lo que se conoce como la barrera de activación. Este cerrito que observamos acá es lo único que impide la conversión directa de reactantes a productos. Algunos elementos llamados catalizadores son capaces de reducir ese estado de transición y por lo tanto reducen la barrera de activación. Ustedes conocen algunos catalizadores en forma de enzimas. Las enzimas van a permitir reducir eh, esta barrera de activación
facilitando que los reactantes lleguen a obtener, a formar este estado de transición y facilitando la conversión de productos en el tiempo, aumentando de manera importante la velocidad del proceso. Finalmente, tenemos que considerar que, dado que son carreras del área de salud, el enfoque que ustedes van a presentar está fuertemente involucrado por el método científico. El método científico es un enfoque sistemático para la investigación, ya que nos permite generar conductas que potencian la observación y la generación de preguntas que nos permiten aumentar nuestro conocimiento. Para ello, el método científico involucra una serie de pasos que nos permiten resolver una serie de problemas. Debemos observar el fenómeno y formular una pregunta en base a esa observación. Esa pregunta va a generar una hipótesis, lo que es una explicación tentativa del fenómeno observado. Una vez formulada la hipótesis, yo debo realizar la experimentación asociada a la obtención de información en forma de datos que me permitan validar o no la hipótesis. Si he validado la hipótesis, yo puedo con ello formular leyes y teorías que me permiten generar nuevo conocimiento. Un elemento adicional para generar un enfoque sistemático es el hecho de que debemos trabajar con unidades de medida que sean constantes. Para ello, existe un sistema internacional de medidas que nos permiten definir variables como la longitud, la masa, el tiempo, entre otros. Algunas de esas unidades ustedes las conocen: el metro, el kilogramo, el segundo, incluso la temperatura en Kelvin, la corriente eléctrica en amperios, la cantidad de sustancia en mol o incluso la intensidad luminosa en candelas. Algunos de esas unidades están en la misma presentación a continuación de esta diapositiva. Así que ese contenido se los dejo eh, para su observación posterior. Para concluir, la materia va a ser todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa, y según su composición pueden ser elementos o compuestos, sustancias puras o mezclas. La energía es la capacidad de hacer un trabajo y siempre está transformándose en diversas expresiones: luz, calor y trabajo. Y obviamente tanto la materia como la energía van a ser susceptibles a leyes que regulan su comportamiento. Y finalmente, la química es el área que estudia la materia y los cambios que ésta sufre. En las siguientes cápsulas veremos contenidos relacionados con reacciones químicas, eh, soluciones IPH y elementos relacionados con la química del carbono. Nos vemos pronto.